espacio. Ok, y pues primero me presento, mi nombre es Manuel Mora, voluntario del capítulo PMI Caribe. Les agradecemos en nombre del capítulo su participación, así como también bien puedan levantar la mano en caso de que deseen hacer alguna pregunta o simplemente lo pueden hacer a través de la casilla de chat y se estarán haciendo algunas paradas durante nuestra presentación, o mejor dicho, durante la presentación de Adriana para atender todas esas dudas. ¿Okay? De mi parte, les cedo la palabra ahora a Adriana y comencemos entonces. Listo, Manuel, muchas gracias. Un gusto estar por acá nuevamente conversando sobre marcos ágiles y específicamente hoy el tema que nos trae aquí a reunirnos, que es Scrum. Entonces, qué chévere que se abran estos espacios en el capítulo alrededor pues, de todos estos frameworks ágiles y estos conversatorios entre nosotros que nos ayudan a ir conociendo un poco más de cada uno, como a conocer en qué estamos, en qué vamos y también pues a generar comunidad entre nosotros. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente porque es importante conocer Scrum. La idea de la charla no es centrarnos como en fundamentos o en qué es Scrum, porque digamos que en varios espacios que hemos tenido lo hemos visto. Entonces, el día de hoy tenemos preparado unos temas interesantes. La idea es que sean tipo conversatorio, que podamos ir hablando como de los temas y de los tópicos que hemos seleccionado para compartir en la noche del día de hoy y que nos puedan compartir dudas, inquietudes, experiencias que hayan tenido o opiniones que les surjan eh, alrededor de este tema. Entonces, me presento, yo soy Adriana Frasés, soy barranquillera, vivo en Medellín desde hace 4 años aproximadamente. Soy ingeniera de sistemas de profesión, tengo un máster en administración de empresas con énfasis en dirección de proyectos. Me certifiqué como PMP ya hace como 6 años aproximadamente. Ya este año me toca hacer la tercera renovación, entonces sí, voy a comenzar ya mi séptimo año como PMP. He trabajado la mayor parte pues, de mi experiencia desde áreas de tecnología en empresas de diferentes sectores, empresas de sectores de la banca, software, telco, desde diferentes roles. He participado de la transformación de diferentes empresas y pues a lo largo de ese camino y de todo ese trabajo que he desarrollado me he formado en marcos ágiles y bueno, tengo varias certificaciones ahí vigentes. Em, Vamos a comenzar hablando un poco de números, ¿cierto? Para nosotros como project managers es muy importante conocer cifras porque estos apalancan mucho cuando nosotros queremos iniciar alguna iniciativa, queremos proponer alguna estrategia, queremos llegarle como a los directores. Con algo es importante llevar siempre cifras. Entonces yo les traje eh, las cifras del reporte del estado de agilidad, el reporte más actualizado del 2020-2021 todavía no ha salido, pero este es el último que hay. Yo les traje como unos tópicos importantes en cuanto a razones para adoptar Agile. Y antes de contarle un poco como de cifras, comenzando por ahí, eh, decirles que esta es una encuesta que se hace a nivel mundial en empresas de diferentes sectores, de diferentes tamaños, buscando como preguntarles si están trabajando con marcos ágiles, qué están trabajando, qué marcos están utilizando, qué técnicas tienen. Entonces, este es un informe muy completo si uno quiere tener como un panorama a nivel mundial de cómo está la agilidad en los diferentes sectores y en las diferentes áreas de las compañías. Entonces, tenemos el estado de la agilidad y el primer tópico es cuáles son las razones para adoptar Agile, por qué las empresas están optando por incluir dentro de sus marcos de trabajo algunos marcos ágiles. Entonces, vemos que aparece en primer tópico una aceleración del desarrollo de software. No podemos como desconocer que más que todo esto, aunque nació en tecnología, ya se
ha ampliado muchos sectores, la parte de software son los que más lo utilizan. En el segundo tópico aparece la habilidad para poder maniobrar con los cambios de prioridades y tercero, un incremento en la productividad. También tenemos un reporte de CertiProf, donde también se hace la pregunta como de las razones más importantes para poder adoptar prácticas ágiles, porque a veces no es solamente que tengamos todo el marco de trabajo, sino que comenzamos utilizando ciertas técnicas o ciertas prácticas que nos pueden ser útiles y en primer lugar aparece también la aceleración del desarrollo de productos de servicios. Y ya aquí no lo deja solamente enfocado en software, sino desarrollo de servicios en general. ¿Qué beneficios trae la adopción de marcos ágiles? Aparecen en el número 1 la habilidad de administrar las prioridades, la visibilidad del proyecto, porque como utilizamos mucha gestión visual, es como muy fácil poder ver todo el tiempo reportes, poder ver en el estado del proyecto en vivo y también la alineación del negocio con las áreas de TI, porque vemos que ya el negocio trabaja junto a TI y no solamente negocio, cuando hablamos de negocio no es solamente personas de producto, sino que ya estamos viendo a los diferentes actores, ya estamos viendo sentados en un mismo equipo personas de experiencia, personas de producto, personas de jurídico, personas de TI, personas de legal, personas de marketing, entonces ya todos se están juntando para poder trabajar en pro de un mismo producto. Entonces, por ahí vamos viendo un poco de pistas en cuanto a cómo se está moviendo esto en la agilidad a nivel mundial y qué dicen las empresas que lo están utilizando. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, y están utilizando marcos ágiles, pero ¿cuál es el framework ágil más utilizado? Y vemos que a nivel mundial, el framework ágil más utilizado es Scrum. Entonces, ¿por qué es importante conocer Scrum? Porque es el más utilizado a nivel mundial, porque muchas empresas están explorando dentro de sus equipos este marco de trabajo y de ahí la importancia de conocerlo, porque nosotros como Project Managers, si estamos trabajando con equipos que están haciendo Scrum, es importante que nosotros sepamos qué están haciendo, cómo lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Entonces tenemos acá en el reporte de la agilidad que nos muestra que Scrum se está utilizando en un 58% y vemos el informe de adopción ágil de CertiProf que nos muestra que Scrum se está utilizando en un 66%. En ambos, aunque digamos que hay un valor diferente, estamos viendo que el más utilizado es Scrum y en una proporción bastante interesante. El año pasado hubo una actualización en la guía de Scrum no sé qué tanto sea familiar para ustedes este tema. La guía de Scrum es un documento que es el que han escrito los creadores del marco de trabajo y que tiene como esos pilares y esos fundamentos del marco. En el 2020 se hizo una actualización y fue una actualización como bastante interesante y realmente el espacio de hoy queremos centrarlo en el análisis de qué fue lo que cambió, cuál es ese contexto de esos cambios que se hicieron, cómo vemos nosotros que van a incidir esos cambios como en lo que venimos haciendo hoy día, por qué suena mejor como la propuesta que nos están haciendo. Entonces, si aquí hay muchos que se certificaron como Scrum Master el año pasado, seguramente van a ver aquí cosas que no vieron en su curso o que no las, o que puede que hasta el momento no las habían leído. Entonces, súper importante la invitación que les hice al principio, conversemos sobre esto, sobre lo que vamos viendo para que tengamos un espacio bastante ameno a esta hora de la noche. Entonces, comenzamos con el primer punto, cambios en la guía de Scrum. ¿Qué cambió? Se habla de un Scrum más inclusivo. ¿Qué quiere decir esto y por qué hablamos de inclusión en estas épocas? Anteriormente, la guía de Scrum, nosotros veíamos que estaba como muy planteada hacia el desarrollo de software. Se hablaba mucho del uso de Scrum en el desarrollo de software. En los roles se hablaba de un rol de desarrolladores y todo el tiempo se hacía mucha mención a la palabra software en la guía. En esta actualización del año 2020
esa parte se quita. Ya no se hace referencia al desarrollo de un software, se hace referencia al desarrollo de un producto, al desarrollo de un servicio. Ya el rol del development team, como que el equipo de desarrollo como tal, desaparece y ya se llama simplemente desarrolladores. Y dicen los autores que cualquiera que participe de la construcción del producto siéntase incluido dentro del término desarrollador, porque ya no, el desarrollador no está limitado solamente a TI, sino que está mucho más amplio, cobijando a todo aquel que haga parte del desarrollo de un nuevo producto o de un nuevo servicio dentro de su compañía. Hablamos de que en la guía Scrum suena menos prescriptivo. ¿Y qué es esto de menos prescriptivo? Cuando nosotros esperamos una prescripción, es algo como una receta, que me digan qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Realmente ellos mismos plantean dentro de la guía que esta guía de Scrum es algo incompleta porque las técnicas y las herramientas no se describen ahí. El marco te describe como que qué deberías hacer y ya posteriormente tú, estudiando las diferentes técnicas y herramientas que hay disponibles, verás qué es lo que más te sirve en determinado momento. Entonces, algo que ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cuando hablamos de esto de menos prescriptivo, es que estábamos acostumbrados a que en Scrum hay un evento que se llama el Scrum Diario o el Daily Scrum Meeting, en el cual el equipo se reúne 15 minutos todos los días para poder hacer una sincronización. Y esa reunión estaba basada en 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimento tengo? En la nueva guía, perdón, parece que, bueno, Dale, parece que alguien, continúa. sí, parece que alguien no tenía el micrófono muteado. Bueno, en la nueva guía, esas 3 preguntas han desaparecido. Ya no se muestran ahí como que sean de obligatorio cumplimiento para hacerlas en un daily. Se deja al libre albedrío del equipo la manera como se haga el daily. Lo importante es que el daily exista, que el daily se realice, que el daily funcione, pero ya la estructura es a definir por cada equipo. Entonces, vemos que hay como más libertad en la forma en que nosotros podemos llevar a cabo esta ceremonia. No quiere decir que nosotros, si ya estábamos acostumbrados a hacer las 3 preguntas y nos iba bien haciéndolo de esa manera, ya no las puedo hacer porque no están en la guía, no, usted sí las puede hacer, usted lo puede hacer como usted quiera. Si le funcionaba bien así, lo puede seguir haciendo. Pero ¿qué pasaba? Que a veces las daily se volvían como muy monótonas y hay una terminología que incluso se usaba mucho como la zombie, como la daily zombie, porque ya llegaba todo el mundo como tan cuadriculado, que parecían que todos estuviéramos robotizados, como que ayer hice esto, hoy iba a hacer esto, impedimentos tales, y ya dije mi pedacito y ya no escuchaba lo que decía el resto. Entonces se perdía como el objetivo del espacio, que era sincronización de equipos, que era que todos estuviéramos enterados de lo que estábamos trabajando y no simplemente que fuéramos allá como dar un informe de seguimiento o como para dar descargos. Entonces, en ese sentido, vemos ahí también una modificación interesante que ha llamado bastante la atención. El tercer cambio en la guía, se deja explícito la necesidad de un Scrum Master. Muchas veces pasa que en algunas organizaciones optan por tener un Scrum Master cuando el equipo está comenzando, cuando el equipo se está formando, porque necesitamos aprender las prácticas ágiles, porque necesitamos que la organización entienda cómo vamos a trabajar, pero ya llega a un nivel, pues las personas se preguntan, bueno, ¿y hasta cuándo el Scrum Master? Y es que el Scrum Master tiene que estar todo el tiempo con el equipo, y si ya el equipo es un equipo maduro y no necesita el Scrum Master, o qué es lo que hace el Scrum Master después que se acaba el daily, o sea, como cosas de ese tipo que no se tenía mucha claridad del rol del Scrum Master. En esta guía y en la primera página además se plantea que
para poder hacer Scrum se necesita de un Scrum Master para que ayude a un Product Owner a convertir una visión de producto en un backlog de producto, para que ayude a un equipo a convertir un Sprint Backlog en un incremento de producto funcional. Entonces ya vemos que ahí queda explícito que este es un rol fundamental dentro del equipo. No dice ahí ni cuántos equipos puede tener un Scrum Master, ni hasta qué tiempo va a estar el Scrum Master dentro del equipo, pero nos está dejando de plano explícito que para que Scrum pueda funcionar es necesario que esté esta persona allí, que va a ser el que va a evangelizar el marco de trabajo y el que va a ayudar a los equipos y el que va a ayudar al Scrum Team a cumplir sus objetivos. Entonces, otro cambio que hay dentro de la guía es que siempre se hablaba como del equipo de desarrollo, el Product Owner y el Scrum Master. Ahora la guía se enfoca mucho en el Scrum Team. O sea, como que esa diferencia de los roles, de lo que hace cada uno, ya no está tan marcada, sino que es un solo equipo orientado hacia un objetivo en común. Y este equipo está enfocado netamente en el producto, en el desarrollo de un nuevo producto, en el desarrollo de un nuevo servicio. Entonces vemos, por ejemplo, que cuando estamos revisando el contexto de la ceremonia del daily, incluso se dice quiénes participan ahí. Participa el Scrum Team. Entonces dice, si el Scrum Master o el Product Owner están participando como ejecutando historias de usuario en el daily, participan como desarrolladores. ¿Qué quiere decir esto? Que es que si el Scrum Master tiene a cargo una historia de usuario, él también en el daily asiste en rol de desarrollador, informando en qué avanzó, informando si tiene incluso él mismo algún impedimento, y lo mismo con el Product Owner. Entonces ya vemos aquí que ya no es solo una tarea de los desarrolladores, sino que igualmente tanto el Scrum Master como el Product Owner en algún momento pueden llegar a ser ejecutores de ciertas actividades dentro del equipo. Alfonso, gracias por la pregunta. ¿Qué implica que sea más inclusivo el Scrum? Ok, bueno, cuando hablamos de un Scrum más inclusivo, les decía que la guía anterior estaba muy enfocada al desarrollo de software. Entonces, en la guía actual, esa terminología enfocada a tecnología ha desaparecido. Entonces, se ha utilizado un lenguaje mucho más neutral, teniendo en cuenta que Scrum no solo se utiliza en tecnología, sino en diferentes ámbitos, en diferentes áreas. Entonces, hablamos de un Scrum más inclusivo, incluso en la descripción de uno de los roles. En la guía anterior, la del 2017, uno de los roles era el equipo de desarrollo, y de ese equipo se decía que era el encargado de desarrollar el incremento de producto. En la nueva guía, el nombre de este rol cambia, ya no es equipo de desarrollo, sino simplemente desarrolladores, porque el equipo somos todos, es el conjunto de los tres roles. Y cuando decimos desarrolladores, estamos incluyendo allí a todas las personas que participan en el desarrollo del producto, bien sean de TI, que pueden seguir siendo de TI, bien sea de experiencia de cliente, bien sean de marketing, bien sean de legal, bien sean de comercial, de los diferentes áreas que puedan haber en la compañía. Todo el que participe en el desarrollo de un producto o servicio, siéntase incluido dentro del rol de desarrollador. A eso se refiere esta parte de un Scrum mucho más inclusivo, porque anteriormente se sentía como si estuviera muy orientado a software. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Adriana y Alfonso, por la pregunta. Y una pregunta que viene de mi lado, ¿no? Con ese tema de que el Scrum Team está enfocado al producto, y personalmente he visto un auge en lo que buscan ahora como un Product Manager, ¿no? Que es quizás, y me corriges si estoy equivocado, Adriana, una mezcla entre un Scrum Master y un Product Owner, ¿no? Porque las empresas, pues, en aras de que la productividad también prospere, buscan también esa persona que pueda tener un poco de las dos, de los dos, de las dos responsabilidades, de los dos perfiles, a pesar de que no haya y entendiendo que no hay una persona que pueda ser directamente un product owner, sino que tome
ambos roles indistintamente durante el proyecto, ¿no? Bueno, fíjate, Manuel, que aquí has tocado un tema muy interesante porque muchas compañías incluso están ya como volcándose a una modalidad de trabajo distinta, donde ya no están tanto orientándose como al proyecto como tal, sino al producto. Entonces, por eso acá es tan enfático en un Scrum Team enfocado a un producto. ¿Por qué? Porque bueno, yo en el proyecto trabajo en un determinado tiempo, el proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, y cuando se acaba el proyecto yo lo entrego. Puede que como resultado de ese proyecto yo haya desarrollado un nuevo producto, un nuevo servicio, y cuando ya se acaba el proyecto, yo ese producto se lo voy a entregar a otro equipo o a otra área que lo va a mantener. Pero ya acá en esta guía y la invitación que nos hace como el marco de trabajo es, venga, no se enfoque solamente como en esa parte de no, yo soy el que construyo y allá otro es el que se va a encargar de mantener y de soportar, sino que el mismo equipo sea capaz de poder trabajar en todo el ciclo de vida del producto. Entonces, por ejemplo, les cuento una experiencia en la empresa en la que yo trabajo en una entidad financiera que se llama Tuya. En Tuya, cuando nosotros comenzamos todo el proceso de transformación el año pasado, en marzo, se dejó de trabajar por proyectos y ya todos los equipos trabajan orientados en productos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos unos tiempos dentro del año que se le llaman los Q, y vienen siendo o trimestres o cuatrimestres. En este momento estamos en cuatrimestres. Y en ese cuatrimestre se define el equipo en qué se va a enfocar. Hay unos objetivos marcados utilizando pues la metodología de los OKR. Tenemos unos objetivos a los que debemos enfocarnos, tenemos unos indicadores claves que vamos a seguir, y lo que hace el equipo es definir, bueno, en base a esos indicadores que yo debo alcanzar, ¿qué voy a hacer con mi producto para lograrlo? Entonces puede que dentro de ese tiempo el equipo trabaja en el de desarrollar nuevos productos o en fortalecer productos existentes, o venga que es que me voy a enfocar en la parte de postventa porque no me está yendo bien con las quejas, o voy a trabajar muy bien la parte mía de venta, porque es que resulta que es un producto muy bueno, pero no me lo están comprando, o no, mire que yo ahora que voy a desarrollar un nuevo producto, yo mejor me voy a escuchar a mi cliente. Entonces ya vemos como un cambio aquí en el enfoque que nos está invitando mucho a centrarse en el producto y no solamente como en el espacio de tiempo en que yo voy a liberar algo, un entregable, lo solté, por así decirlo, y ya me desvinculo de eso, sino que el equipo pueda estar todo el tiempo enfocado en el producto durante su ciclo de vida. Entonces, aquí también se ve esa parte que mencionábamos ahorita, todos para uno y uno para todos. No es como antes de que no, el equipo por allá y nosotros los de negocio estamos por acá, porque aunque en el marco todos trabajamos en conjunto, a veces sí se veía como esa división, ¿cierto? Como que el pro owner es el que trae las historias de usuario y nosotros acá desde el equipo a veces como que a ponerle la talanquera y a decir que esto es más demorado o no, esto no es así o eso está incompleto, vaya y averigüe. No, es que ahora todos hacemos parte del equipo y entre todos vamos a tener claridad de lo que necesitamos, y también le vamos a ayudar a ese pro owner a tener esas claridades, porque en conjunto nos vamos a ir a escuchar al cliente para poder definir qué producto es el que vamos a trabajar. Entonces el enfoque cambia un poco ahí también. Perfecto. Gracias, Adriana. Bueno, dale, continuamos entonces. Perfecto. Otra ceremonia que tiene un cambio aquí en el planteamiento, aunque eso digamos que algunos ya lo veníamos haciendo, pero se formaliza eh, tres momentos en la planeación del sprint. Anteriormente teníamos dos. El qué, que responde como a, bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Y era ese momento en el que el Pro Owner sacaba su lista de historias de usuario y nos decía, estas son mis prioridades para el siguiente sprint, en esto que necesitamos que trabajemos, y
Posteriormente venía el cómo, que era ese momento en el que el equipo ya definía cómo iba a lograr esas historias de usuario, definía las tareas, aclaraba dudas, se hacían las estimaciones, en fin. Pero ahora se agrega un paso más y está de primero además, que es el por qué. Y en el por qué, básicamente lo que se analiza es por qué es importante este sprint, por qué nosotros debemos trabajar esto, qué es lo que queremos conseguir. Y esto ayuda también a poder definir de mejor manera la meta del sprint. Porque si bien nosotros teníamos claro que a la planeación debía salir una meta, a veces al pro owner le costaba encontrar esa meta, le costaba como dar esa especificación y a veces me ha pasado que cuando se le preguntaba al pro owner por la meta del sprint, nos sacaba la lista de las historias y esta es la meta. Entonces, ya cuando hay que responder a esa pregunta de, bueno, el por qué este sprint es importante, qué es lo que vamos a lograr en este sprint, ya se abre mucho más una visión estratégica para que el equipo pueda tener un enfoque muy importante de qué es lo que se espera lograr en el sprint. Y finalmente tenemos un compromiso por cada artefacto. Entonces ya tenemos los artefactos que nosotros conocemos, que son el Product Backlog, que son el Sprint Backlog. Tenemos unos compromisos por cada uno. Entonces nosotros debemos poder definir cuál es el alcance de mi Product Backlog para, puede ser, como les decía, o puede ser para el proyecto que estoy trabajando o durante el tiempo que establecí en mi Q, que es en mi caso, por ejemplo, que no trabajamos por proyectos, sino por periodos de tiempo. Entonces, bueno, en ese periodo de tiempo, ¿cuál es tu compromiso para el Product Backlog? Asimismo, por sprint, el compromiso del Sprint Backlog, esas historias de usuario que nosotros vamos a trabajar. Entonces, allí vemos qué cambió, pues se agregó ese compromiso a nivel del Product Backlog, porque antes lo teníamos por sprint. Anteriormente, el equipo estableció un compromiso de cuáles eran esas historias de usuario que iba a trabajar en el sprint y eso no ha variado, ¿cierto? Lo nuevo es esto que les acabo de mencionar. ¿Qué es importante acá también como tener en cuenta es, bueno, digamos que aquí no quiere decir que cada vez que se actualice la guía cambió todo Scrum y todo lo que estaba haciendo estaba malo y ya no lo debo continuar haciendo, no, sino es más bien como que el framework a medida que se va utilizando, a medida que se va posicionando en muchas más compañías y que se va recogiendo como que todas esas lecciones de su utilización se va reformando y se va actualizando como para poder estar eh, a la medida de las necesidades que se vayan dando. En la primera guía, como les decía, estaba muy orientada a TI y ya nos dimos cuenta que no es solo para TI, sino para diferentes áreas. Entonces, la guía se actualiza para poder dar respuesta a todas estas. Y otro punto importante acá, no lo incluí aquí dentro de como una viñetica, pero se lo voy a comentar y por qué no lo incluí, que es el tema de uno de los valores que anteriormente se llamaba apertura. Scrum tiene 5 valores. Teníamos apertura, teníamos coraje, teníamos el foco, teníamos el compromiso y teníamos, me falta uno. Bueno, y teníamos un quinto, que ya se los digo. El valor de la apertura ha tenido una modificación, pero realmente no es que haya cambiado el valor sigue siendo el mismo, sino que la traducción es la que ha cambiado, porque la palabra en inglés sigue siendo la misma, que es openness. Sin embargo, la traducción que se le había dado a esa palabra era apertura, pero ya dialogando como que con los creadores, todo el equipo de traducción a nivel mundial llegó al consenso de que esa palabra realmente no va enfocada a apertura, sino a franqueza. Entonces ya ahí en los 5 valores de Scrum, esa apertura cambia por la palabra franqueza, más por un tema de traducción que por otra cosa, pero a nivel de significancia se sigue conservando como se tenía. Entonces, ¿cómo lo ven ahí hasta el momento? ¿Cómo vamos
con el chat. ¿Hay alguna otra pregunta? Respeto eso, Manuel, gracias. No, no hay más preguntas de momento. Quizás es importante considerar entonces cómo cambia el enfoque de la planeación del sprint, ¿no? Porque uno siempre apuntaba a que el product owner decía, bueno, tenemos estas tareas, vamos a llegar a un acuerdo de cuáles que se pueden desarrollar, esta es la prioridad, pero de acuerdo al ritmo de trabajo de los desarrolladores es que podemos definir qué se va a hacer en ese sprint, qué otras, cómo se va a proceder, etcétera, ¿no? Entonces es importante ese por qué, ¿no? Explorar ese tercer enfoque. Sí, súper chévere y además porque es bueno porque eso ayuda a que los equipos no se queden nada más en el pedacito. Bueno, yo construyo este pedacito, lo entrego, pero no sé ni qué van a hacer con eso, ni qué aporta eso a la organización. Entonces ya ese por qué también ayuda a los equipos a ser más estratégicos y a tener contexto de negocio. Bueno, entonces en cuanto a los cambios en la guía de Scrum, estos son los más relevantes que les traía. Siguiendo con nuestro conversatorio sobre el framework, entonces vamos a hablar un poco como de esas experiencias cuando uno empieza con el framework y qué cositas se puede encontrar en el camino, que se pueden convertir como en esa piedra en el zapato, o bueno, ya hice el curso, ya me certifiqué, ya conozco, soy Discipline Agile Scrum Master, soy por allá profesional Scrum Master, mejor dicho, hice todos los cursos, tengo las certificaciones, pero ya comencé la práctica, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué es lo que puede seguir? ¿Hacia dónde deben ir como mis esfuerzos enfocados? Yo aquí hice como una recopilación de 5 puntos que me parecen súper importantes tenerlos en cuenta a la hora de comenzar a trabajar con el marco de trabajo. Entonces, el primero, nosotros cuando hablamos de este framework, eh, un término que utilizamos demasiado es el mínimo producto viable. El mínimo producto viable es ese producto que yo voy a definir con la menor cantidad de esfuerzo, pero que le pueda entregar a mis usuarios, a mis clientes, el mayor cantidad de valor. Es decir, algo que para ellos sirva, algo que para ellos sea funcional, que le encuentren el sentido al menos a una partecita. Eso para mí es mi mínimo producto viable. También se define como esa primera entrega que yo hago al salir al mercado con un producto. Nosotros vemos que incluso las grandes multinacionales salen al mercado a veces con una aplicación tan simple de solo una opción y después vemos que le siguen poniendo cosas, la siguen actualizando y demás. Entonces esa primera versión es el mínimo producto viable. ¿Qué nos pasa cuando estamos trabajando con esto y nosotros hacemos un evento que se llama el Inception Agile, que es el punto de partida de los proyectos ágiles? Es como ese momento clave donde se define qué es lo que va a incluir el proyecto, cuál es la visión que tenemos. Si bien en marcos ágiles no trabajamos con algo cerrado, con un alcance totalmente claro desde el inicio, sino que lo vamos construyendo si tenemos una visión que queremos lograr y tenemos más o menos un plan como de lo que esperamos que suceda y que vamos a ir actualizando en el camino. Entonces, de ese primer momento que el Inception Agile sale la definición del mínimo producto viable. ¿Con qué problemas nos podemos encontrar ahí cuando estamos comenzando, cuando nuestro equipo es nuevo, cuando tenemos un Pro Owner que es la primera vez que es Pro Owner, que ayer era analista funcional y hoy le dieron la misión eh, de tener este rol, de darle enfoque al equipo? Empezamos nosotros a trabajar y decimos, bueno, vamos a definir cuál es ese mínimo producto viable de todo esto que tenemos pensado hacer, de toda esta visión, que es lo más chiquito con lo que podemos salir. Y nos encontramos con la sorpresa de que ese mínimo producto viable que nos definen es casi todo el producto, o el 90% del producto, o prácticamente el 95%, o nos dicen, no, es que si no tengo todo esto no puedo salir, es que si yo no logro esto, mejor no hago nada porque esto no va a servir. Entonces, ese es el primer inconveniente con el que nosotros nos vamos a encontrar. Y ahí
nosotros como que el enfoque que tenemos que tener en cuenta es, no podemos caer en el síndrome como de la panacea, de tener todo perfecto, de hasta que esto no está listo completamente, yo no salgo, no. Tenemos que tener mentalidad abierta en el sentido de la subdivisión, en el sentido de saber priorizar. Ahí hay muchas técnicas incluso que se aplican a las historias de usuario para subdividirlas, pero que bien también se aplican a los proyectos y a la definición de los productos, y es definir yo primero en qué me quiero enfocar, hacia dónde quiero dirigirme. Entonces, en el caso del comercio electrónico, que hoy día la mayoría de las empresas van hacia allá, apuntan hacia allá, están buscando eh, comercializar sus productos a través de esos canales. Entonces, nosotros tenemos que definir, por ejemplo, por cuál canal voy a salir primero. ¿Será que primero salgo a través de una página web o primero mejor salgo con una app desde el celular? Bueno, y si salgo con la app, ¿será que la mayoría de mis clientes están en Android o están en iOS? Y yo ahí voy a poder ir como definiendo dónde está esa mayor cantidad de mis clientes para yo salir primero con eso. Entonces, muchas veces al pro owner le da como miedo, le da dolor no atender a todos sus clientes al mismo tiempo, quiere tener todo enseguida, como que piensa que si no lo saca en la primera versión no lo va a tener. Entonces ahí el trabajo nuestro va muy como enfocado en mostrarle que es que esto va de forma iterativa, que es que porque salgamos primero con la web no significa que después no viene la app, sino que lo vamos a ir haciendo paulatinamente y que a él le va a servir tener algo ya a la vista de los usuarios para poder recoger esa retroalimentación de ellos. La otra parte es que al principio queremos que todo esté automatizado, que no haya nada manual. Y muchas veces nosotros deberemos tomar el proceso y empezar a automatizar la partecita más neurálgica del proceso, la que esté generando más tiempo, la que necesite más personas y tener el resto del proceso manual y luego ir automatizando otra parte y así sucesivamente, pero no podemos como apuntarle a todo porque si no dejaríamos de estar iterando y de tener un proceso incremental. Muy relacionado con eso está el segundo punto, donde las historias de usuarios son especificaciones. ¿Qué pasa? Que como venimos de un mundo distinto en el cual los requerimientos tenían que estar muy claros al principio, porque esto va relacionado a un contrato, donde si yo no dejo claramente especificado las condiciones de mi contrato, después pues el proveedor no me lo va a entregar, no me lo va a tener en cuenta, o si se me escapa algo, luego es un control de cambio. Entonces venimos como con esa mentalidad de cuando hacemos las historias de usuario, cuando las estamos redactando, las historias de usuario son documentos de 4 o 5 hojas, o sea, son especificaciones, no son historias de usuario. Entonces ahí también nos toca como ese proceso de poder trabajar con el product owner para explicarle, para que él entienda el cambio del chip aquí, que ya no estamos trabajando con esas especificaciones, que nosotros acá vamos a poder ir trabajando con historias pequeñas y que poco a poco las vamos a ir incluyendo en los diferentes sprints que se trabajen y que además él está en toda libertad de poder irnos priorizando y poder ir cambiando su backlog, irlo actualizando como él lo considere. Tenemos una pregunta. Adelante, ¿cuál es la pregunta? Gracias, Adriana, y disculpa la interrupción. Tenemos una pregunta. Entonces, lo que mencionabas de ese Sprint Inception, lo que mencionabas de ese concepto, entonces en ese punto es que se define un alcance tentativo, entendiendo de que Scrum, pues, vamos a proyectar algo muy a nivel general, pero que después vamos a ir cada vez adentrándonos más a ese producto que queremos. Sí, se llama el Inception Agile. Ese es un evento Ujú. que se realiza al inicio, tiene 10 pasos, realmente es un taller, dura 2 o 3 días más o menos y constituye el proceso de lo que es la planeación ágil. ¿Qué se hace ahí? Pues ya el Pro Owner trae una visión de producto clara, tiene un contexto de necesidad y demás, pero es el momento en el que se reúne todo el equipo que va a participar del proyecto
y va como a recibir toda esa información del Product Owner, pero además va a co-crear lo que sigue. Entonces, el Product Owner trae una propuesta de lo que él necesita, de lo que él está viendo, de lo que él quiere, pero ya en conjunto con el resto del equipo se va a delimitar los alcances, se va a establecer un plan de entregas, es decir, qué es lo indispensable que tiene que salir en ese primer momento en que yo saque mi producto al mercado, que va en una segunda instancia, que va en una tercera instancia. Vamos a tener vamos a tener claro cuáles son los actores que van a intervenir en nuestro proyecto, quiénes se impactan con el proyecto, qué necesidades tienen, cómo nosotros vamos a poder dar respuesta a esas necesidades, vamos a establecer qué riesgos estamos viendo, cómo podríamos sentirnos tranquilos con esos riesgos. También vamos a sacar unos listados como de qué sí va incluido, qué no va, qué queda por definir. Todo esto se hace dentro de un taller de co-creación y ya constituye como el punto de partida del proyecto. Ya a partir de ahí empiezan los equipos a trabajar porque ya salen con un plan más aterrizado y si bien no hay un backlog para todo el proyecto listo, sí hay ya unas historias que se conocen como épicas, que vienen siendo esas historias generales, grandes, cuando yo descompongo mi visión de producto en varios tópicos. Entonces ya esas están definidas y es posible que dentro del taller del Inception incluso se refinen las primeras que se vayan a trabajar. ¿Qué otra cosa sale de ahí del Inception? El dimensionamiento del proyecto. Lógicamente no va a ser un dimensionamiento exacto, firmado en piedra, que te diga son 12 meses y un día, no. Pero sí te puede salir una información que te diga este proyecto va a estar entre 8 y 12 meses para que tú tengas un presupuesto claro y para que tengas también un horizonte de tiempo y sepas fechas en las que te puedas comprometer con un producto. Entonces, eso pasa ahí en el Inception. Eso es lo que sale de ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana. Entonces, Listo. Bueno, continuamos. el tercer punto con el que nos podemos encontrar es a la hora de estimar las historias de usuario. Venimos acostumbrados a estimar en días, a estimar en horas y cuando entramos a trabajar en este mundo ágil, las estimaciones se olvidan del tiempo, ya no se hacen por días ni por horas, sino que empezamos a hacer estimaciones relativas teniendo en cuenta el trabajo que hemos realizado anteriormente. A mí aquí en esta parte, yo sé que cuando uno lo dice así como que suena como raro y dice la gente, bueno, ¿eso qué quiere decir? En los marcos ágiles utilizamos puntos de historia. Yo les voy a poner un ejemplo para hacerme entender con el término y es, por ejemplo, aquí a los que cocinan, yo les pregunto, bueno, vamos a preparar un arroz blanco. ¿Cuánto creen ustedes que se lleva a hacer un arroz blanco? Bueno, en Díganos mi ahí por el caso, chat. todo A ver, depende de la cantidad de arroz que vayas a hacer, ¿no? ok, Media hora. Pero media sí. hora. Más o menos, Manuel. Ajá, Ok, correcto, media hora. ok. ¿Quién dice otro tiempo diferente? Bueno, entonces tenemos ahí que el arroz blanco se demora media hora. Digamos que en el equipo vamos a establecer que ese arroz blanco le vamos a asignar un punto. Y ahora yo vengo y les digo, listo, ahora vamos a hacer un arroz con pollo. Teniendo en cuenta que el arroz blanco, ustedes le asignaron un punto, entonces ustedes van a pensar si hacer un arroz con pollo lleva el doble de esfuerzo del arroz blanco, o lleva la mitad del esfuerzo, o lleva el triple del esfuerzo. Entonces, sabiendo que el arroz blanco es un punto, ¿cuántos puntos le damos al arroz con pollo? Por acá en el chat dicen 3, otro dice 2.5, al menos 3. Dos. 2, ok. Entonces fíjense que, ¿por qué lo están haciendo? Porque ustedes ya tienen un punto de comparación. Entonces lo que hacemos cuando en las estimaciones ágiles es eso. Nosotros no estimamos diciendo son 30 minutos o 40 minutos o es una hora, sino que más bien decimos no. Esa historia que yo vi que tiene un esfuerzo pequeño,
le puse un punto, listo, esta es de un esfuerzo gigante, le voy a poner 5 puntos, o le voy a poner el doble, o le voy a poner el triple, y así sucesivamente vamos haciendo las estimaciones. ¿Con qué objetivo? Que el equipo conozca cuál es la velocidad, cuáles son las historias con las que se puede comprometer cada sprint, y ya de esa manera cada vez se vuelva más preciso diciendo a qué se puede comprometer, con qué trabajo puede él hacerle frente durante el sprint. Cuántas historias de esas que están ahí en el Product Backlog él puede tomarlas para trabajar en el sprint y terminarlas. El cuarto punto, las daily son reuniones de seguimiento de 1 hora. Bueno, a veces no, 1 hora es exagerado, pero a veces pasa, el daily es interminable, tenemos demasiadas personas y todo el mundo quiere contar ahí lo que hizo en todo el día con lujo de detalles, y entonces el daily ya no son 15 minutos, sino una reunión de seguimiento de 1 hora. Entonces, hay que estar muy pendientes de eso porque cuando la reunión del daily empieza a salirse como de esos tiempos, ya la gente empieza como a cansarse, empieza a sacarle el cuerpo, ya no está atenta. Entonces, por eso es importante incluso la sugerencia de hacerlo de pie. Pregunta, Adriana. Señor. Sí, allá es el daily, pero no dice que uno el daily es una reunión diaria de pie, de 15 minutos. Sí, sino que acá estoy diciendo, o sea, estas son como las cosas que nos podemos encontrar cuando empezamos. O sea, que sea el 15 minutos es lo ideal, pero llegas a un equipo y te encuentras con que el daily es una reunión de seguimiento. Entonces ahí empieza tu trabajo a poder llevar ese equipo a que no se demore 1 hora, sino 15 minutos. Entonces, estos son como los tópicos de con qué nos podemos encontrar cuando empecemos a implementar Scrum, como lo que nadie nos cuenta en los libros. Ok, gracias. Listo. Y el quinto punto, en la revisión del sprint no hay producto terminado. Nosotros a la revisión del sprint debemos llegar como a mostrarle a los stakeholders qué fue eso que logramos construir dentro del sprint, a recoger feedback, que nos den retroalimentación de lo que nosotros estamos mostrando, hablar de siguientes pasos, pero a veces pasa que pasó el sprint y el equipo no fue capaz de terminar historias de usuario y no tiene para mostrar nada en la revisión del sprint. Entonces ahí empieza el trabajo de, venga, trabajemos con historias más pequeñas, nos estamos comprometiendo con mucho, vamos a ir aterrizando lo que tiene que ver con la capacidad de nosotros, y esos son temas que se llevan a la retrospectiva y que van a ayudar al equipo a crecer. Entonces, digamos que estos fueron como los 5 ítems que quise recopilar, los más frecuentes que pasan y en los que tiene que trabajar el Scrum Master una vez se posiciona con su equipo, y de ahí como para que tengamos una idea también como de lo que hace ese rol y que ya en la guía está claramente estipulado de la necesidad de que haya un Scrum Master para poder hacer Scrum, porque no es solo que el equipo conozca la teoría, sino también que la pueda llevar a la práctica, y a veces ahí es donde está como los inconvenientes de poderlo hacer. Y ya finalmente lo que quería mostrarles por acá es que Scrum es un camino, que a veces hay dolores en las organizaciones porque cuando estamos con todo este tema de la transformación, nos encarretamos, nos gusta tanto que ya todo lo queremos meter por ahí y todo no se puede meter por ahí. Entonces, aquí esta imagen es tomada incluso de la guía del PMBOK, de la guía ágil, y nos muestra que los marcos ágiles están todos debajo de la sombrilla de Lean, que es una metodología que nos invita a evitar desperdicios, a poder ser mucho más productivos, observando nuestros procesos y logrando eliminar los desperdicios que hayan. Y dentro de Lean están como que, no quiere decir que Scrum sea un marco dentro de Lean, sino que dentro de la filosofía Lean, y que eso también se puntualiza en la guía del 2020, que uno de los cimientos de Scrum es Lean. Ahí está muchos marcos de trabajo y no solamente Scrum. Entonces tenemos también el marco de trabajo Kanban, tenemos Scrumban, que es una combinación entre Scrum y Kanban, está Crystal, está XP, que es de donde nacen las historias de usuario, y bueno, hay varios.
Entonces acá la finalidad como de este punto es decirles que la idea es que nosotros conozcamos este marco de trabajo porque es una opción, porque es un camino que está mostrando buenos resultados y que es necesario dentro de nuestra caja de herramientas conocer todo lo que nos puede ayudar a que nuestros proyectos sean exitosos y que este es un camino más. Pero tener siempre como la mentalidad de, bueno, yo tengo acá mi caja de herramientas, conozco Scrum, conozco PMI, conozco Kanban, bueno, estoy en determinado momento en esta empresa, estoy en esta situación, ¿qué es lo que más me conviene? Entonces, ese es como el mensaje final y ya le damos paso como a las preguntas, si tenemos más preguntas allí. Vale, Adriana, bueno, muchísimas gracias. Primero, agradecerte por habernos compartido todos estos interesantes puntos que quizás no lo ve uno de primera vista al estudiar la guía de Scrum o que quizás no se toca tan a profundidad en un curso de preparación. Es bueno también tener conocimiento de cómo la guía se ha actualizado, se ha ido renovando, ¿no? Así como ha ocurrido con el PMBOK en su versión sexta y ahora con la versión séptima que está incorporando unos términos, está teniendo también una transformación. Y bueno, ahora pasamos a la parte de las preguntas. Nos dice acá Lorena, podemos conversar un poco acerca de los pasos para certificación, qué experiencia se requiere, qué horas de estudio, qué entidades se certifican. Creo que es una pregunta bastante válida para todo aquel que quiera obtener su certificación como Scrum Master, ¿no? Estás en mute, Adri. Perdón, listo. Bueno, acá les cuento desde el conocimiento que tengo de las casas matrices de los creadores. Sin embargo, sabemos pues que dentro de PMI también hay unas certificaciones que están enfocadas en el rol, que son las de Discipline Agile, que ya ahí sí nos pueden ampliar información y que en la sesión pasada el compañero nos mostró un poco como lo que se necesitaba. Por lo menos en las casas que son Scrum ORG y Scrum Alliance, que son las de los creadores del marco, Scrum Alliance, por ejemplo, exige una capacitación para poder obtener el examen de certificación. Luego de esa capacitación se presenta el examen y ya se obtiene la certificación. Scrum ORG no te exige la capacitación, tú puedes estudiar por tu cuenta o si ya tienes experiencia y quieres formalizarlo con la certificación, puedes optar por el examen. Los exámenes no son fáciles, pues Scrum ORG es bastante difícil. Hay que estudiarlo mucho, pero ellos disponen de simuladores, disponen de material en su web que se puede tener en cuenta. Para obtener estas certificaciones, pues no piden tiempo de experiencia, no, simplemente lo que les acabo de decir, pues Scrum Alliance les pide la capacitación, Scrum ORG no les pide capacitación. Existen otras empresas, por ejemplo CertiProf, que es una de las que ahorita está en auge. CertiProf tiene la opción de que la persona pueda adquirir el voucher para presentar el examen sin el curso y también hay entidades pues, que brindan los cursos para preparar a la persona. Ya depende como del momento profesional en el que uno se encuentre, que define si toma el curso para prepararse o si ya se considera que tiene el conocimiento y que puede irse directo a presentar el examen. Perfecto, Adriana, muchísimas gracias. Una pregunta que nos hizo José también hace unos minutos en referencia a esos cinco puntos que nos conseguimos cuando sacamos la certificación de Scrum o que vamos a empezar a aplicar todos esos conocimientos que obtenemos de la guía. Y es que en esa reunión de arranque, en ese Inception Agile, se va a hacer con el Project Team interno, se debe hacer con el cliente. ¿Cuál sería la opción más, digamos, más adecuada para esta primera sesión?
Listo. Y ahí en el Inception Agile deben estar todas las personas representantes de los equipos o de las áreas que se vean impactadas con el proyecto. Ojalá podamos tener al cliente ahí. Ojalá podamos tener ahí personas de legal, personas de jurídico, personas de comercial, personas que de pronto no tienen la necesidad del proyecto, pero cuando este empiece a andar se vean impactadas y haya que llamarlos para que nos tengan en cuenta o para que nos den información valiosa de su día a día, de cómo se van a impactar, usuarios que vayan a ser como los que vayan a utilizar el producto que nosotros vamos a comercializar. Todos los que podamos tener ahí, entre más personas tengamos, mejor. Entonces, por eso es importante antes de eso hacer un mapeo como de quiénes son todas esas personas que se puedan ver impactados. Y nuevamente agradeciéndole a Adriana por no habernos regalado este ratico de su tiempo, habernos compartido todas estas experiencias y este conocimiento. De mi parte, les agradezco todo su tiempo también, su participación y que tengan una buena noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos, gracias.